Buenas noches a todos. Vamos hoy a estar mirando el capítulo 48 de Génesis. Estamos llegando al final de este libro maravilloso que comenzamos ya hace más o menos un año a considerar. Génesis tiene 50 capítulos, son 50 jueves. Algunos hermanos también nos han visitado, han participado de la enseñanza del libro de Génesis, un libro que, como decíamos, relata los orígenes del mundo, los orígenes del pueblo de Israel y tantas cosas de las cuales hemos sacado enseñanzas. En el capítulo anterior vimos a Jacob, llamado también Israel, ya viejo, dándole un encargo a su hijo acerca de su entierro, diciéndole: cuando yo muera, por favor, no me entierres en esta tierra, en Egipto. Él se consideraba extranjero en la tierra de Egipto. Su tierra estaba en Canaán, donde Dios había prometido a su abuelo, a Abraham, que ellos iban a tener esa tierra. Y él habitaba en Canaán, la tierra de él era esa. Así que le dijo: por favor, cuando yo muera, no me entierres acá. Así termina el capítulo 47, con él ya muy avanzado en años, sabiendo que su tiempo se acercaba. Y nosotros tomamos para nosotros la reflexión de que nuestra ciudadanía no está en los cielos. El cuerpo seguramente lo sepultarán acá si el Señor no viene antes, pero nuestra manera de vivir, considerarnos extranjeros y peregrinos. El Señor dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es una comparación grande, ¿eh? No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Si fuesen del mundo, el mundo los amaría. Esa es nuestra realidad. Y nuestra casa es más allá del sol, como dice la canción tan linda, ¿no? Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Nosotros tenemos una patria de donde esperamos al Salvador, de donde recibimos toda bendición que llega a nuestra vida. Todo lo que vos recibís y yo recibo, tanto espiritual, material, afectivo, familiar, todo viene del cielo. Toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Para nosotros, en medio de un mundo que mayoritariamente no lo conoce, pero el Señor tiene cuidado de su pueblo, escucha todas las voces y no se confunde con la voz de ninguno. Conoce la voz de cada uno de nosotros, conoce la palabra que todavía no dijimos. Así que nosotros esperamos en el Señor. Vivimos aquí, cumplimos nuestras obligaciones, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, procuramos ser buenos ciudadanos y no traer problemas. Alguna vez hablando con alguien que estaba muy cercano a la política, decía: bueno, lo que pasa es que ustedes los creyentes son como el avestruz, meten la cabeza bajo la tierra, están ajenos a todo. Miren, no se confunda, nosotros pagamos nuestros impuestos, trabajamos honradamente, no gastamos el erario público con nuestra mala salud a causa del pecado, ni el erario judicial con nuestros pecados también y problemas legales, y además oramos por las autoridades que están gobernando. Así que no crea que no participando activamente como usted, nosotros metemos la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Para nada, estamos conscientes, somos conscientes del dolor ajeno que nos rodea, de esas ovejas que están como ovejas sin pastor. Todo lo que hacemos obviamente es para el Señor, pero se proyecta en personas, no hay otra forma. Así que bueno, ojalá fuesen muchos como yo, decía el apóstol Pablo, salvo estas cadenas. Él estaba dando testimonio del Señor ante gobernadores, y uno dijo: por poco me persuadís a ser cristiano. Le había hablado de tal manera, ¿no? Y él dijo: quiera a Dios que todos fuesen como yo, salvo estas cadenas que estaban encadenados. Así que bueno, somos conscientes de estas cosas. Nuestra ciudadanía, hermano, está allá. A veces vivimos como que la eternidad va a transcurrir acá. Se nota en nuestra manera de vivir y en el apego que tenemos con las cosas de este mundo. Tenemos que tener un desapego con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Así decimos siempre, así dice el Señor: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, guardalos del mal. Así que, hermano, hay que seguir acá siendo luz, que es lo que el Señor nos mandó a hacer. Hoy vamos a comenzar el capítulo 48, son los últimos días de Jacob, y él está dando instrucciones. Le dio instrucciones acerca de su cuerpo, que no sea enterrado en Egipto, y en el 48 él va a hacer algo muy hermoso, que es darle a José, ese hijo que quiso tanto, hijo de su amada, primer hijo de Raquel, la doble parte
que es la parte del primogénito, una parte que perdió Rubén, que en verdad era el primogénito a causa de un pecado que cometió. Su padre le quitó la primogenitura y se la dio a José, este joven de 30 años, que hoy es el rey de Egipto, que a los 17 años fue vendido, y toda la historia que consideramos. Son 13 los capítulos que hablan de la vida de José en el libro de Génesis. Comienza en el 37, termina en el 50. 13 capítulos cuentan la vida de José. Muy importante, Dios le dedicó mucho tiempo, como decía recién Federico, de qué manera Dios está detrás de la escena manejando la historia. Nosotros nos parece que esto que pasa, bueno, por determinaciones de personas y demás. De alguna manera las determinaciones de personas están, pero el Dios de la historia y de las situaciones está manejando todas las cosas. Hay un libro muy hermoso que es el libro de Esther. El libro de Esther cuenta de qué manera Dios liberó a su pueblo del exterminio. Por eso se recuerda como Purim, el día que Dios le salvó del primer intento de exterminio del pueblo judío, estando en Persia. Y ese libro tiene una particularidad: no menciona a Dios en ningún momento. Es una particularidad que tiene, es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios abiertamente, no lo menciona. Sin embargo, la mano de Dios se encuentra, siempre digo, por todas partes, ¿no? Cuando se hace la investigación criminal, lo que se buscan son las impresiones dactilares, las huellas digitales, saber dónde están. Bueno, cuando uno mira la escena de los hombres, las huellas digitales de Dios están por todas partes. Solamente que no se ve. Ya pasó, está detrás de la historia, es el rey de la historia y es el rey de los reyes de la tierra. Así que ahora le va a dar esta doble parte y lo va a bendecir y algunas cosas más. Es un capítulo muy hermoso, muy emotivo. Él se está despidiendo de José, a quien quiso tanto, ¿no? De alguna manera él lo prefería, por eso la túnica de colores, que trajo problemas. Ya vimos algunas cosas al respecto. Leemos el capítulo 48, los primeros versículos. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. En vez de llamarle Jacob, ya se le llama Israel. Dios le había cambiado el nombre. Se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Acá le estaba diciendo: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me hizo estas promesas. Por eso es que yo no quiero que me dejes acá. Enterrame en Macpela, donde compró mi abuelo, donde compró Abraham, ese lugar de sepultura. Me vas a sepultar ahí. ¿Por qué? Porque esa iba a ser la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra que hasta el día de hoy, bueno, es el ombligo del mundo, ¿no? Que es Israel. Yo pensaba en esto, qué importantes son las últimas palabras en las personas. A veces hay tiempo de decirlas, a veces no. La muerte sorprende de golpe y no hay forma de últimas palabras. Pensaba en las de Pablo allí en 2 Timoteo, cuando le escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme. Él está encarcelado en Roma. Ya entendemos por la historia que es el encarcelamiento del cual él entregó su vida al Señor. Nerón lo ejecutó. Y las últimas palabras, los encargos que él le hace a Timoteo, son muy importantes cuando hombres de Dios, mujeres de Dios, con la lucidez, todavía la posibilidad, dan estos mensajes de últimas palabras. Y hay que prestarle mucha atención. Es un momento muy importante de la vida donde la persona está por partir y consciente de las cosas, y espiritualmente le dice: el Dios omnipotente me apareció en luz y me dijo esto. Y vos lo tenés que saber, porque esto lo vas a transmitir a tus hijos. Y hermano, esto nos habla a nosotros de la imperiosa necesidad que tenemos de hablar a nuestros hijos y a todos los que están a nuestro alrededor acerca del Dios omnipotente que un día se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Distintos momentos, distintas experiencias, todas son distintas, pero un denominador común: el Señor Jesús manifestándose a cada uno de nosotros en el lugar en que estábamos. Y nosotros tenemos que ser testigos. Un dicho muy viejo dice: la Biblia no necesita defensores, sino testigos.
Entonces nosotros somos testigos. Así decían los apóstoles, nosotros somos testigos, nosotros vimos. Estuvimos con Él en el monte de la transfiguración y tenemos la palabra también más segura. Testigos. Hermanos, fundamentalmente ante nuestros hijos y nuestra familia. Tenemos que contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida por su misericordia y de qué manera conocimos al Señor y de qué manera nos bendijo. Yo no puedo esperar que a mi hijo le enseñe en la escuela dominical acerca del Señor y algún maestro o alguna maestra con muy buena voluntad lo lleve al Señor a mi hijo, si bien puede ser posible. Normalmente los padres tenemos que llevar al Señor a nuestros hijos y continuar acompañándolos con los relatos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, especialmente los que ya juntamos unos cuantos años, tenemos bastante historia, tenemos mucho para contar y es bueno que ellos lo sepan de primera fuente, conozcan al Dios de sus padres a través nuestro. Esto es lo que hizo Jacob. Ya se está por ir. Últimos encargos. No me sepultes acá. El Dios omnipotente me apareció en luz. Tenés que saber que esa es la tierra. Esa es la tierra que también va a ser para tu descendencia. Hasta el día de hoy es la tierra de Israel. Y a continuación, dice que en la visita, cuando le dijeron a José que estaba enfermo, tomó sus dos hijos. Tenía dos hijos, Manasés y Efraín. Ya vimos lo que significaba Manasés, lo que significaba Efraín. Estos dos hijos le nacen en Egipto y él va a visitar al padre con sus hijos. Y en el verso 5, después de este encargo que le hace de testificar, él testifica, dice verso 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. En realidad el mayor es Manasés, los menciona al revés. Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Vino José con sus hijos y lo que hizo en este versículo el padre es adoptarle los hijos como hijos propios. Entonces ya en vez de recibir José una parte de los 12, tenía dos hijos. Así es como le da la doble porción del primogénito. Le adopta a los dos hijos. Tus hijos, los que te nacieron en Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón son míos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados. Y van a ser cabezas de tribu. Efraín llegó a ser una de las tribus más importantes del reino del norte, tan numeroso que a veces se lo menciona como sinónimo de Israel. Fue tan grande la tribu de Efraín, de Manasés también, bueno, entre otros salió Gedeón, bendecidos, muy bendecidos. Y este pasaje, yo alguna vez le conté acerca de las promesas. La Biblia dicen algunos que tiene algo más de 3.000 promesas, yo nunca las conté, sé que hay muchas, algunos dicen 3.000, otros, pero son miles de promesas. Ahora, ¿cuáles son para mí? Bueno, algunas son universales, son para todos, ¿no? Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bueno, eso es para todos. Pero algunas son particulares y personales. Y una promesa de Dios a mi vida es promesa cuando el Espíritu Santo la graba en mi corazón, de una vez y para siempre. Pasan los años, me podré olvidar mi nombre, pero no me voy a olvidar el momento en que Dios me prometió esto, y sigue latiendo en mi corazón. Esa promesa era para mí. Obviamente salió de la Biblia y se aplica. Yo lo guardo con mucho cariño, este pasaje muy marcado, hace 31 años cuando nació Mauro. Bueno, fui a avisar que quedaba embarazada Laura y cuando entré de vuelta al hospital, porque había que buscar un teléfono público, ¿no? Ya nació el nene, así que bueno, lo conocí en la nursery. Y cuando me acerco a él para verlo, para orar por él, estaba orando y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué va a hacer de este hijo? Ya tenía a Juani con 3 años y pico. ¿Qué va a hacer de este hijo? Todos los padres nos preguntamos, ¿qué va a hacer de nuestro hijo? ¿Será del Señor? ¿Será fiel? Y yo normalmente Génesis lo leo a principio de año, cuando comienza la lectura bíblica. Pero estábamos en diciembre, 28 de diciembre. Hacía rato que no pasaba por estos versículos. Hermano, es un testimonio personal, tómelo de esa manera, no es doctrina. Pero de alguna parte de mi corazón ese texto se apoderó de mí y Dios me dijo, tus 2 hijos, los que te nacieron acá, son míos.
como Rubén y Simeón son míos. Esa fue una promesa que me hizo Dios. Como esa guardo un puñadito más. Sin embargo, hay como 3.000. Otras son para otro. Dios hace con cada uno como Él quiere. Eso a mí me dio la certeza y la tranquilidad de que mis hijos iban a ser del Señor, porque fue algo que le habíamos pedido al Señor antes que nazcan los hijos. Lo único que quería es que fuesen fieles, que fuesen del Señor, si es posible que fuesen útiles. Y ahí ese día el Señor, junto a mi hijo recién nacido, tus 2 hijos, me dijo, no solamente este, el mayor también, los que te nacieron acá en Egipto, míos son, como Rubén y Simeón son míos, de la misma manera. Dios me adoptó los hijos ese día. Ahora, cuando Dios dice, tus hijos que te nacieron en Egipto son míos, la promesa es hermosa, porque uno sabe que van a ser del Señor, pero también significa que le pertenecen al Señor. Lo cual significa que hasta aquí me los concedió y podría pedir la vida de ellos en cualquier momento. Es la realidad. Yo no lo podría cambiar. Y no podría decir nada porque son de Él. Cuando hubo algún peligro en la vida de ellos, alguna situación que pasaron, Dios siempre trajo este versículo de vuelta. Tus hijos que te nacieron en Egipto, acá en Capital, son míos, quedad tranquilo, como Rubén y Simeón. Yo me ocupo, tranquilo, son míos, son mis hijos. Pero te digo, eso implica que todo lo que acontece en la vida de ellos, bueno, hermano, son del Señor. Los hijos son del Señor. Nosotros a veces decimos, este es mío y apropiamos, hermano, los hijos son del Señor. Y es lo mejor que le puede pasar en la vida, que tu hijo y mis hijos sean del Señor y nosotros poder verlo con los ojos. Es una bendición. Bueno, esta promesa no se apaga después de 31 años, sigue latente, me acuerdo del momento, estaba al lado de la cuna. No quiero hacer de mi experiencia un principio, como hablamos tantas veces, pero lo comparto porque es parte del testimonio que estoy dando de la gracia de Dios conmigo en este caso, que ha sido tan bueno adoptarme los hijos, cuidarlos, encontraron buenas mujeres, fieles, se casaron, han formado sus hogares. Así que una promesa cuando Dios la pone por el Espíritu Santo no se borra nunca más de tu cabeza. He leído promesas como todos ustedes, tal vez vaya a saber si cientos o miles. Sin embargo, bueno, algunas entiendo y digo, bueno, Dios quiera, puedo hacerla de esta manera, pero no tengo esa convicción. En un puñadito, la convicción de que Dios me dijo, sin ser místico, por la palabra, ese pasaje que hacía mucho que no leía, apareció, se apoderó de mí hasta el día de hoy y creo que de mi muerte también. Él acá le adopta a los 2 hijos y así José recibe una doble parte de la herencia. ¿Qué es lo que dice el verso 7? Le va contando a José, para que él sepa, él tiene que saber del Dios de sus padres. Y ahora le cuenta de su madre. Le dice, porque cuando yo venía, verso 7, cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Qué expresión tan hermosa, tan cercana, tan cariñosa para con esa mujer que él quiso tanto. Se me murió. A mí se me murió. Creo que alguna vez le conté que en un aniversario en Zona Sur, hace mucho tiempo, estaba festejando el 47 aniversario de una iglesia y hablando con el pastor, un hombre que tiene algunos años más que yo, había perdido su esposa, había fallecido, una mujer muy fiel, hace unos meses, y me dice, es el primer aniversario que paso sin mi esposa. Y a veces de apresurado tenemos que aprender a callar más que hablar. Le dije, pero bueno, está con el Señor, pero no está conmigo, me dijo. Y ya entendí que no tenía que decir más nada, lo saludé y me fui a sentar a mi lugar. Se me murió Raquel. ¿Y qué hice? La sepulté en el camino, que va a Belén, como media legua. Y esto nos deja otra enseñanza, hermano, que tenemos que seguir el camino. Hay personas que quedan aferradas a ese momento, a esa pérdida, no la pueden superar jamás, del papá, de la mamá, de un hermano, de un hijo. Y Dios nos pide que lo olvidemos. Lo que pide es que no nos quedemos en el camino. Dijo el Señor a los suyos, uno le pidió enterrar al padre, ¿no? Y le dijo, dejá que los muertos entierren a los muertos. Vos vení a predicar el reino de Dios.
Todos nosotros hemos tenido pérdidas y bueno, y los hemos sepultado. Con dolor, con tristeza, la recordamos siempre. El duelo no dura 24 horas, lleva tiempo, pero allí lo dejé. Palabras de un peregrino. Yo venía de Padán Aram. Se me murió Raquel. ¿Cuándo? En el parto de Benjamín, el segundo. Dio trabajo, no había las posibilidades médicas que hay hoy y bueno, su mamá murió, Benjamín vivió, pero Raquel murió en el parto. Así que dos expresiones muy lindas. Se me murió. Y yo la sepulté en el camino y seguí mi camino porque yo camino hacia la casa de Dios. Alguna vez le dijeron al rey David que su hijo recién nacido había muerto. Él había tenido un hijo, toda una historia ya en Samuel, fruto de una relación que Dios no bendijo, y el resultado fue que el chiquito falleció, el bebé falleció. David estaba orando, tirado en el piso sin comer, prácticamente postrado, y en un momento vio por la cara de los que estaban con él que algo había pasado, que el chico había muerto. Entonces se levantó, se lavó la cara, pidió de comer y se sentó. Y le dijeron, mientras el chico vivía, vos ayunabas, orabas, estabas tirado en el piso y ahora que murió te sentaste, ungís y vas a comer. ¿Saben qué dijo él? ¿Podré yo hacerle volver? Él no vendrá a mí, pero yo iré a él. ¿Podré yo hacerle volver? Él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Lo que hemos puesto en el camino, muchos de nosotros a lo largo de los años, tocó sepultar a mis padres, a mi hermano, el único hermano mayor, y uno lo lleva en el corazón, pero no, el cementerio no es un lugar para los vivos, es un lugar para los muertos. Realmente no recuerdo en qué tumba dejé a cada uno de ellos el día que lo dejé, tampoco lo fui a levantar. De esto lo vuelvo a decir con todo cariño, con todo respeto, tómelo como algo personal, porque no me parece mal la persona que vaya al cementerio, necesita, va por una florcita, lo que desea hacer, pero en realidad muchas veces lo que son los cementerios son cultos a la muerte. Algunos ya de entrar no es nuestro lugar. En una ocasión le preguntó el ángel a María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El Señor no está acá. Acá lo que quedó es la crisálida de algunos que volaron, que salieron. Y bueno, y eso vuelve a la tierra. Y después nos mandan una nota de la municipalidad si queremos ir a levantarlo. Yo en mi caso no respondí directamente, lo cual da el consentimiento para que levanten y pongan los huesos en el osario general, porque allí no están mis padres. Mis padres están con el Señor, mi hermano también. Y yo camino hacia allá. Y no nos podemos detener. Y yo no puedo superar la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, lo que sea. Hermano, es posible. Por eso es la gracia de Dios, que da consuelo, que sana la herida. La herida no sangra, queda, pero no sangra. Y tenemos que seguir adelante. Dejá que los muertos se entierren a los muertos. Vos vení y vamos a predicar el reino de Dios, porque en cualquier momento vas vos también o viene el Señor. No sé cómo sea. Muchos de nosotros no tenemos tanto tiempo por delante para encontrarnos con el Señor y con nuestros seres queridos. Hermosas palabras. En el camino, viniendo de Padán Aram, se me murió Raquel. Era muy importante para mí. ¿Y qué hiciste? La enterré junto al camino y seguí. No me quedé allí, no hice la casa ahí. Raquel no está ahí, él lo sabe. Lo que dije ahí es el cuerpo. Hasta el día de hoy se puede visitar la tumba de Raquel. Cuando alguien hace turismo religioso, que le llaman, que viaja a Israel a hacer todas esas visitas, se puede visitar lo que se supone que es la tumba de Raquel, en el camino a Belén, conforme dicen las Escrituras. Bueno, el verso 8 va a bendecir a estos nietos y los va a adoptar, ya los adoptó como hijos, por lo tanto los va a bendecir. Dice el verso 8, vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, de Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó a Efraín y a Manasés y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia.
Qué cosa hermosa. Jacob entendía que su hijo había muerto hacía 13 años atrás. Yo no pensaba volver a ver tu rostro. Dios es tan bueno que me permitió no solamente ver tu rostro, sino ver a tus hijos. Querido, Dios es maravilloso, dichoso el hombre que en Él confía. Si no lo hiciste hasta ahora, hacelo de todo tu corazón. Jamás en ninguna experiencia humana te va a pasar algo mejor que ser del Señor, que entregarle tu vida a Cristo y que Él sea tu Padre. No pensaba yo ver tu rostro, y Dios me ha hecho ver tus hijos. Entonces José, verso 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito, era el mayor. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Un hermoso pasaje cuando presentamos niños en la congregación, cuando es recién nacidos. Obviamente él después dice: y perpetúe mi nombre. No, se perpetúa el nombre del Señor, decimos nosotros. Pero qué bendición tan hermosa. El Dios en cuya presencia estoy, el Dios de mis padres, el ángel que me sostiene desde que soy hasta ahora, bendiga a estos jóvenes. Verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín, como a Manasés, y lo puso Efraín antes de Manasés. Un pasaje más que nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía significa que Dios puede hacer lo que quiera y no le tiene que dar cuenta a nadie. La Escritura lo muestra como el soberano de los reyes de la tierra. No solamente es el rey de todos, es el rey de los supuestos reyes con minúscula que hay acá. Y lo que él hace, ¿quién lo impedirá?, dice la Escritura. Él va a va a acabar lo que ha determinado de mí, decía otro pasaje. Bueno, esta es la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que le pasó a José? Se peleó con la soberanía de Dios. Le agarró la mano al padre, pues si este viejo no entiende, ¿no? Vamos a cambiar. No, que el mayor es este, no, yo ya lo sé. Ya casi no veía. Preguntó quiénes eran, se los acercaron. ¿Y cómo supo cruzar las manos? Y si no veía, hermano, Dios estaba guiando las cosas como las guía desde la eternidad por encima de la escena de los hombres, sin esperar de nosotros. Y la mano derecha fue sobre la cabeza de Efraín. Llegó a ser una de las tribus más importantes de Israel, vuelvo a repetir. Muchas veces en el libro de Oseas se habla de de Efraín y de Israel indistintamente. Casi llegó a tomar un lugar de preponderancia como su padre, una tribu enorme, muchísima gente. Y bueno, José no entendió. No así, padre mío. Y a veces nos pasa a nosotros también que nos peleamos con la soberanía de Dios. Yo con todo respeto digo que me encantan los atributos de Dios. Y dice: ¿cuál es el que más te gusta? Y la misericordia. Y el otro, la gracia. Y el que menos te gusta, la soberanía de Dios. No me gusta. No me gusta cuando hace lo que no quiero. No me gusta.
¿Y qué cambia, no? Que te guste o no te guste, ¿qué cambia? No cambia nada, pero sé que es soberano. Pero la soberanía de Dios trae cierto vértigo a la vida, ese es el problema. Y dicho con todo respeto, Dios se sale del monte a cada rato. Y es difícil seguir la huella de sus pasos, es difícil. Y sorprende, y él le quiso cruzar las manos. No tiene sentido. Lo que él ha determinado, ¿quién lo va a impedir? Nadie. Otro dijo, si nosotros conociésemos el futuro, abrazaríamos la voluntad de Dios inequívocamente. Pero al no saber, muchas veces nos gana la incertidumbre. Muchas frases circulan por internet, creo que la mencioné el otro día, ¿no? La inquietud es pensar que Dios no va a hacer lo correcto. Y la amargura es pensar que Dios se equivocó. Ninguna de las dos cosas son posibles. Dios no se equivoca. Jacob en este momento, representando al Señor para bendecir a estos hijos como propios, como de él, no se equivoca. Cruzó las manos. Para nosotros está mal, pero nosotros no sabemos, hermano. La Escritura dice, así como ignoras cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nos tenemos que pegar una ducha de humildad ante la soberanía de Dios y decir, como dijo María, hágase conmigo, con tu sierva, conforme tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque al principio no la entendamos, a veces viene mal envuelta. Y cuando la vemos, ninguno de nosotros agarraría ese paquete, ¿no? Decimos, esto no puede ser esto, no puede ser, el mayor es más, no puede ser esto que me está pasando, porque esto tiene que ser así. Ya lo sé, hijo mío, dijo Jacob. Y ante tus interrogantes y los míos, que los tengo y muchos, Dios dice, ya lo sé, hijo mío. El otro también va a ser una nación grande, pero Dios en este caso eligió para bendición. Jacob mismo era el fruto de una elección. Dios lo eligió en lugar de su hermano Esaú. Así que Jacob mismo era el fruto de una elección soberana de Dios, las cuales abundan en la Biblia. La soberanía de Dios atraviesa de Génesis hasta Apocalipsis, mostrando quién es el soberano. El soberano es el Señor. Y en este caso lo puntualiza en la vida de ellos. Mis queridos, ya nos falta poquito. Dios nos ha dado la bendición de considerar casi todo este año pasado, ¿no? Este libro maravilloso. Dios nos dé la bendición de poder aprovecharlo, volver a repasar, volver a ver algún video, alguna nota. Quiera Dios que nos haya quedado algo. Hoy nos centramos en estas cosas tan hermosas, en estos relatos. Primero, vos mismo le tenés que decir a tus hijos quién es el Dios tuyo, el Dios de tus padres. Vos contale. Mamá, llévalo vos al Señor cuanto antes mejor. Nosotros somos testigos de la bondad de Dios. Hoy tenemos que testificar la bondad. No solamente hablar de salvación, que es necesario hablar de salvación, pero también dar testimonio de las cosas que ha hecho con nosotros. Salmo 126. Grandes cosas hizo Dios con nosotros. Grandes cosas hizo Dios con nosotros. Estaremos alegres y tenemos que contarle. La gente tiene que saber, como dice la canción, tienen que saber del amor de Dios. Una canción hermosa que canta Stevie Green. Tienen que saber del amor de Dios, que se manifestó en salvación sobre todas las cosas, pero es el Dios que me sostiene desde que soy hasta ahora, dijo Jacob. Y eso lo tenemos que contar. Y esta bendición que le adopta a los hijos, le da la doble parte. Y esta Raquel que se me murió en el camino, qué forma más tierna de hablar de una mujer que él amó tanto. Y hoy ya no está con él, está con el Señor, pero él ya no está más. Mis queridos, si Dios lo permite, en el próximo jueves estaremos viendo la bendición para cada uno de los otros hijos. Él tuvo una bendición para cada uno. Es Dios a través de Jacob que está bendiciendo a cada tribu del pueblo de Israel. Así que como ya tiene un detalle más largo, lo vamos a resumir un poquito y procuraremos, con la ayuda de Dios, verlo el próximo jueves. Muchas gracias.